profundamente. Buenas tardes a todos. Buonasera. Buenas tardes a todos, queridos padres. ¿Necesito el micrófono o no? Sí, que está preguntando si quieren. Aquellos que entienden inglés perfecto, alcen la mano. Sí, la mayoría, o la mitad. The other ones are having simultaneous translation. Hablar en inglés. Sé que hay una traducción para aquellos que no entienden bien el inglés. Estoy feliz de darles la bienvenida y de hablarles a ustedes sobre la situación de la comunidad cristiana en Tierra Santa, en el contexto especial que estamos viviendo, en un contexto geopolítico, porque nuestra fe, la fe que estamos viviendo, no está en las nubes, sino que se escucha solo señor, tiene que separarse. Sí, perché lo sentiamo a lei, non lo sentiamo a lui. Ahora me entienden. He's the deacon. Ahora me escuchan bien. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha él? Ahora me escuchan. Me escuchan. ¿Sí? ¿Me escuchan? Pues siéntese al lado mío y me va a escuchar muy bien. Entonces, no, que hable normal. No sé qué pasa. Ya sé qué pasa, mira. En el séptimo siglo, toda la Palestina era cristiana. Y después, en el 638, el Islam llegó. Hoy, después de 15 siglos, la Palestina, Israel y Jordania, que son parte racial, la presencia cristiana en estos países es bajo el 2%. Ustedes pueden deducir que un cambio enorme se ha dado entre el siglo VII y este siglo. Pero no queremos llorar en el pasado. No queremos llorar del pasado y queremos hablar sobre el presente y ver cómo vivimos aquí nuestra fe. El número total de cristianos en cuanto a números son 400,000 cristianos entre Jordania, Palestina e Israel. 400,000. Más de la mitad viven en Jordania. La otra mitad viven entre Israel y territorios palestinos. Los territorios palestinos tienen 50,000 cristianos, los territorios palestinos, incluido Jerusalén. Aquí en Jerusalén viven solamente 11,000 cristianos. Jerusalén tiene hablando sobre Jerusalén, podemos decir que el cambio aquí fue drástico. El cambio fue drástico porque en un poco periodo de tiempo, entre el 1952 hasta ahora, el porcentaje de cristianos cambió drásticamente. En 1922 Jerusalén era una pequeña ciudad con 14,000 cristianos, 14,000.
pero los musulmanes eran 13.000 y los judíos 36.000, porque en aquel tiempo el éxodo de judíos de Europa empezó y la inmigración judía empezó en una mayoría judía. Era el tiempo del Imperio Británico que facilitó la llegada de judíos a la Tierra Santa y Palestina. Todo se llamaba Palestina. Era el nombre oficial de esta parte del mundo, entre el Mediterráneo y Jordania. El nombre ahora es Israel, por el 78% de la vieja Palestina, y el otro 20 y pocos por ciento es Palestina. Solamente 22% de la Palestina histórica es llamada todavía Palestina. En la antigua Palestina había 50.000 cristianos. Aquí vivían 140.000 cristianos en esta zona. Además de esto, de los árabes, que eran 400.000, tenemos que mencionar que la coexistencia de 230.000 trabajadores externos que viven en Israel, 100.000 trabajadores cristianos que viven en Jordania. Así que se puede entender que no estamos solos en esta tierra árabe. Hay otros que hablan distintas lenguas. Estos trabajadores vienen de Filipinas, India, Sri Lanka, la Europa del Este y demás. Algunos vienen de Sudán, del sur de Sudán, de Eritrea, pero en las últimas semanas Israel los mandó viajes, sobre todo los que venían del sur de Sudán, que eran 6.000 personas que buscaban aquí un asilo político después de la guerra, que fue muy fuerte y violenta entre el norte y el sur, que acaba de concluir. Habían algunos sudaneses viniendo de lo que llamamos, no es el sur de Sudán, es Darfur. Muchos están viniendo de Darfur, pero Israel dice que aunque hay muchos conflictos en Darfur, eso es lo que causa el éxodo de personas a Tierra Santa. De las personas que creen en Jesús como Mesías, pero creen también son judíos. Eso no es común. Si eres judío, generalmente esperan en el Mesías. Pero hay 10.000 judíos que no están bautizados. Ellos no pertenecen a ninguna iglesia cristiana y se llaman a sí mismos judíos mesiánicos, pero creen en Jesucristo como el Mesías y tienen su comunidad. Hoy leí en el periódico que el número creciente de personas se encontraron en una reunión. Todos traían la Biblia y el Nuevo Testamento. Y la reacción es fuerte, porque los judíos reaccionaron porque dicen: ¿cómo es posible que estos judíos han puesto al Antiguo Testamento, le han añadido el Nuevo Testamento? Porque para un buen judío los textos del Nuevo Testamento es falso, no es Sagrada Escritura.
el judío sufre la historia porque ha crucificado a Jesús. Y esto para ellos es blasfemo. Para los judíos no les gusta esta historia. Para un devoto judío no lee el Nuevo Testamento. Por lo tanto, leer en un libro común, la Biblia, el Nuevo y el Antiguo Testamento, para los judíos es un acto criminal. Esto fue considerado últimamente en estos días en Jerusalén. Es suficiente de cifras para un poco antes de pasar a la realidad que estamos viviendo. Quiero decirles algo. Es una comunidad que son cristianos que vienen del judaísmo, son católicos, algunos son protestantes y ellos viven su fe, ellos practican, realizan su liturgia en hebreo, mientras que la mayoría de los cristianos realizan su liturgia en árabe. Estuve en esta liturgia en Jerusalén y fue muy hermosa. Hablaban en hebreo, con guitarras, tenían sus composiciones hebreas, muy bonito. Los protestantes, los católicos son cerca de 5,000. Perdón, son 500. Esto es uno de los 5 vicarios patriarcales. Uno está en Chipre, de un fraile que es encargado de los católicos en Chipre. También tenemos un jesuita que estaba encargado de la comunidad hebrea, que viene de Sudáfrica. Es un jesuita. Se convirtió y fue bautizado y es católico. Tenemos 3 obispos auxiliares, uno en Jordania, en Amán, el otro en Nazaret y uno yo, aquí en Jerusalén. Esto es la organización de las diócesis en términos de jerarquía. Nuestro obispo aquí se llama patriarca. Es un título prestigioso e histórico desde el V siglo, desde instaurado por los cruzados. Se le ha sido dado este título solamente a 5 obispos. Era el obispo de Constantinopla, que era patriarca, de Alejandría, Antioquía, Jerusalén y Roma. Eran 5 solamente, pero Benedicto XVI rechazó el título de patriarca de la Iglesia del Oeste. Así que el Papa no quiere este título para sí mismo. Pero en el pasado, el Papa era considerado el patriarca del Oeste. Para nosotros el Papa de Roma es mucho más que un patriarca. Es el vicario de Pedro y el vicario de Jesús, el sucesor de Pedro y vicario de Jesucristo. Ahora lleguemos a nuestra vida ordinaria. Me gustaría leer nuestra vida con unos ojos de lo que sucedió en el año 2010. Hubo un famoso sínodo de 2 semanas en Roma. Todos los obispos, unos 85, estaban presentes. Y al final de este sínodo se dio un mensaje para la
gente de Dios del Este, around 16 million being y Christians. donde viven And also we're taking cientos millones de cristianos, 44 y también 44 recommendations, recomendaciones, something to be done. algo para ser realizado, practicado por los All cristianos. these were the result and the fruits of Todo the esto Synod of Rome. son And you know that el resultado de este the sínodo. coming September, Benedict XVI will come to Beirut in Lebanon Como saben, give to the bishops el Papa his habrá venido post-synodal exhortation. a dar esta exhortación Which is posinodal, the fruit of the Synod. que es fruto del sínodo, Looking forward y fue al Líbano a entregar eso en Beirut. And the 15th of September, Y el 15 de septiembre, it means that we have to read it again esto significa and que again, lo tengo que leer y leer de nuevo, because it is y ponerlo en theological práctica, porque es and the pastoral fruit. el fruto teológico y pastoral de la reflexión de muchos hombres What y pastores. the Synod gave to the churches of the Middle ¿Qué es lo que el sínodo dio a la I iglesia en cannot talk Oriente? to you now about the 44 propositions. No les quiero hablar de las 44 proposiciones. And it's warm, and I don't Ahora believe está muy that it's caliente. useful No creo que now es to tell you bueno about para all the ustedes 44 hablar sobre todas las recommendations. 44 But recomendaciones. you can tolerate Pero me if I pueden speak only tolerarme about 5 si points. hablo solamente de It's 5 more puntos. Tolerable. Es más tolerable. About 5 important points that we can 5 puntos remember and importantes memorize from this que Synod. podemos sacar Do you de follow well estos. the translation? Great No, translation. okay. So It's a- we thank the It's a translator. great Thank you, translator. Father, for your good work. Thank you. The five Las important topics 5 son 5 puntos tackled importantes. by the Synod are the following. The first one El primero is the following. es el siguiente. Sí. The bishops should Los obispos, los obispos tienen que trabajar juntos the faith para fortalecer la fe de sus comunidades cristianas en el It's Medio about Oeste. strengthening the faith. Habla sobre el fortalecer la They fe. say we need that everywhere. This is true. This is true. Esto es verdad. Our work, wherever Nuestro we are, trabajo, donde sea donde estemos, la primera cosa es fortalecer la fe de nuestras comunidades. Estemos en Sudamérica, donde estemos. La iglesia es una familia, es una familia basada en la fe. Sin fe no tenemos esta unión espiritual. Y el problema del Medio Oeste es que toda la gente es creyente, pero necesitan profundizar su fe. Puedo decir que todos los cristianos vienen a los sacramentos, hay pocas excepciones. Aquí nosotros bautizamos nuestros niños. Ninguno te dice que no te quiere bautizar su hijo. La gente aquí es muy religiosa. Las cosas van juntas y se combinan. Tenemos una fe social, por decirlo así. Por eso el sínodo dice que debemos fortalecer la fe de nuestra gente, basado en la palabra de Dios. Tenemos que ver las necesidades de la gente, del pueblo de Dios, para meditar y trabajar a favor de la gente de Dios. Meditar y transmitir. Una semana después vino a nosotros una encíclica del Santo Padre, Verbum Domini. Esto fue apenas después del sínodo del Medio Oeste. Así que
en esta encíclica, en esta exhortación apostólica, el Papa habló de la importancia de la lectura de la palabra de Dios y que no puedes tener una fe viva sin la lectura de la palabra de Dios, sin la comprensión del Dios de la alianza y nosotros. Esto es lo que nos habla la Sagrada Escritura. Este es el primer punto. El segundo, invita a todos los obispos a promover una mayor unión entre las diversas iglesias católicas. ¿Ustedes saben cuántas iglesias católicas diversas tenemos en el Medio Oeste? Que llamamos patriarcados. Ese es el nombre oficial de cada iglesia. Se llaman patriarcados. ¿Cuántos patriarcados hay aquí en el este? Ortodoxo, armeno, latino. Tenemos 7. Los cristianos maronitas del Líbano. Es un patriarcado. En Egipto tenemos coptos. En Irak, los caldeos. Tenemos otras 3 iglesias católicas. Los melquitas, los sirio-católicos y los armenio-católicos. ¿Cuál es la diferencia entre decir un patriarca del este y un arzobispo de Nueva York o de París? Un obispo en el oriente es responsable de su territorio, solo de su territorio. Eso significa que tiene su diócesis como París, Londres, y está determinado por la geografía. Pero un patriarca oriental tiene pero un patriarca tiene jurisdicción sobre todos los fieles de todo el mundo, que estén en Australia, en Europa, etc. Están bajo la jurisdicción del patriarca maronita en Beirut. Él manda, él organiza la iglesia, envía sacerdotes, etc. Eso es un patriarcado, eso es la diferencia entre un patriarcado y un obispo normal. En estos 7 patriarcados hay una excepción. ¿Qué? Hay un patriarcado especial. ¿Cuál es el patriarcado que tiene sustanciales diferencias entre otros? Es el patriarcado latino, donde estamos ahora. Porque el patriarcado latino tiene autoridad solamente dentro de la jurisdicción del patriarcado, o sea, Jordania, Chipre y Tierra Santa aquí. Fuera de esto no tienen jurisdicción sobre otros cristianos. Nosotros podemos enviar sacerdotes a ayudar en distintos países donde están estos nuestros cristianos, pero dependiendo de los obispos locales. Este es el segundo punto que es el de crear más comunión entre los patriarcados. Es importante. Aquí es importante subrayar que necesitamos más comunión entre los patriarcados. Tenemos, por ejemplo, el melquita, entonces. Ellos quieren tener escuelas cristianas libres y están medio vacías y necesitamos trabajar juntos pastoralmente en todos los niveles. Esta es una de las recomendaciones de este sínodo, de trabajar juntos. Por esta razón hemos creado en Jerusalén lo que llamamos la Asamblea de Obispos,
We are around o de 10 Tierra bishops. Santa, y somos We work 10 obispos. also with the custodes of the Holy Land. También está el custodio de la Tierra Santa, que es un sacerdote Pizzaballa, el franciscano. Y nosotros trabajamos junto con la Iglesia Católica, los greco-católicos, los sirio-católicos. Todos estos obispos todos tenemos que trabajar juntos y nos reunimos 2 veces al año. ¿Cuál es el tercer punto? Es cómo promover el diálogo ecuménico con los no católicos. El Medio Oriente está muy dividido, hay muchas iglesias. Muchas de las herejías de los primeros siglos surgieron aquí. Así que tenemos cisma del post de Calcedonia, tenemos Oriente, tenemos la separación protestante fue en Europa, pero no aquí. Pero al menos 2 cismas mayores empezaron en el Medio Oriente, que estamos aquí. Todas estas divisiones el sínodo nos pide promover el diálogo ecuménico con todas estas diversas divisiones cristianas. Nosotros tenemos que decidir de unificar, hemos tratado de decidir unificar el calendario de Pascua. En Jordania tratamos de celebrar la Pascua juntos, según el calendario juliano. En Palestina, más de la mitad de los parroquianos pudimos celebrar la Pascua juntos. Desde el pasado, la Pascua, en Chipre, en Palestina, todos estaremos celebrando la Pascua juntos, con un mes de diferencia del calendario gregoriano. Este paso fue tomado por los obispos aquí con el fin de promover la unidad de los cristianos, especialmente entre los que tienen influencia musulmana. Así que pienso que es un gran paso, pero debo confesarles que este paso fue también tomado también porque la gente lo decía, no solamente por la santidad de los obispos, sino también porque la gente estaba cansada de celebrar la Pascua en diversos periodos del año, o celebrar doble la Pascua. Estaban tan cansados que ellos presionaron a nuestros episcopados para unificar la Pascua, y nosotros quedamos muy contentos de que nuestra gente nos presionó. El cuarto punto es cómo practicar el diálogo interreligioso. Tenemos 2 religiones aquí, esencialmente de mayoría, que es el Islam y el judaísmo, que es mayoría en Israel. Así que los cristianos tienen que vivir entre 2 mayorías religiosas, judíos y musulmanes. ¿Cómo crear un diálogo? ¿Cómo promover un diálogo entre nosotros y ellos? El sínodo nos invita fuertemente a este diálogo. No es una opción, es por fuerza, no porque somos una minoría,
sino porque Cristo mismo practicó Él aceptó hablar con la samaritana, con el soldado romano, con los canonitas, la señora Fedicia, la que estaba enferma, poseída por un demonio. Así que Cristo es el que nos enseña a tener este diálogo interreligioso. Jesús aceptó tener diálogos con los pecadores, con los paganos y con muchos diversos tipos de gente. Para nosotros el diálogo interreligioso es un obligatorio. Y también siguiendo las huellas de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, cuando venimos a Jerusalén, una de las cosas importantes que nos han pedido poner en el programa es las reuniones interreligiosas. Yo recuerdo el encuentro que tuvimos en Notre Dame, porque vino Juan Pablo II en el 2000 y fue muy difícil de organizar este diálogo interreligioso. Yo era rector del seminario en Beyala. Me pidieron organizar esta reunión. No fue fácil. Tenía que reunirme con rabís, imams, muftís, de todo tipo de mentalidad, con Mustafa, y poner un programa junto, unidos. Y fue lo más difícil de organizar, más que los otros encuentros y las misas, más que cualquier otro encuentro del Papa. Fue programar el encuentro interreligioso con estos hombres. Y ahí Juan Pablo II se pudo encontrar con el muftí, con el rabino jefe de Israel, y fue un encuentro muy importante. Entre el muftí y el rabino judío no quisieron tocarse las manos, por eso solamente saludaron al Papa, pero entre ellos no se saludaron, y es una pena. El muftí se rechazó. Al final el muftí no quiso venir, rechazó y envió otro. Le dijimos que queríamos un diálogo interreligioso. Eso es lo que no estábamos esperando con ellos, porque no se trataba de un diálogo político, sino interreligioso. 2 días antes del encuentro, fui a presentar un par de sacerdotes a Monseñor Pietro Zambi, que era el nuncio apostólico en ese momento. Y pidieron si se podía cancelar el asunto de Notre Dame. La razón era que había fracasado el intento. El nuncio dijo que aunque fuera un fracaso, teníamos que realizarlo, porque sabemos que nuestro Santo Padre es polaco y los polacos son muy tercos, así que debemos tener este encuentro interreligioso. Así que traten de hacer algo, aunque sea un fracaso. La situación cambió y la personalidad de Juan Pablo II era tan encantadora, tan fuerte, y su speech estuvo tan bien preparado que después de su plática, todos aquellos que estuvieron presentes, judíos, cristianos y católicos, se pusieron de pie y ellos dieron un fortísimo aplauso a todo lo que él dijo, porque ellos creen que lo que
lo que el Papa dijo era necesario en ese momento. Ustedes pueden leer ese speech del Papa en marzo del 2000. Lo pueden buscar en la página del Vaticano, con Juan Pablo II del año 2000 en marzo. Este famoso speech fue esta conferencia del Papa salvó la situación de un fracaso total. No quiero entrar en todos los detalles porque es de todos los discursos, pero solamente quiero decir lo siguiente. Que lo importante es hacer un diálogo que aunque parece inútil, conviene hacerlo. Recordaron que hubo una explosión en una iglesia en Armenia poco antes de la conferencia del Papa, y un mes después del discurso del Papa hicieron una explosión en la iglesia copta en Alejandría como reacción al discurso del Papa. El quinto punto, podemos decir, el quinto punto es este: ¿cómo prevenir la emigración del Medio Oeste? El número de cristianos está encogiendo cada vez más, porque los cristianos prefieren irse fuera de Medio Oriente, es mucho más fácil. Australia, Canadá, Estados Unidos. La gente no tiene necesidad de poner su religión en sus pasaportes. No sufren por su fe. Ellos no sienten restricciones por su fe. Así que muchos se han ido. Otros están yendo y otros se quieren ir. En este sínodo de los obispos pidieron que ayudáramos a evitar este éxodo. Es una razón teológica, no económica. Los católicos tienen que permanecer aquí porque permanecer aquí es una vocación, es una llamada de Dios. Quiere que vivamos aquí y testimoniar por nuestra fe. Esto es lo que el sínodo dice en una de sus recomendaciones. Tenemos que vivir aquí, vivir nuestra fe aquí. Es una bendición y es un privilegio ser cristiano en el Medio Oriente y más un cristiano aquí. Concluyo estos 5 puntos del sínodo. Estos son los 5 puntos del sínodo. Tenemos que vivirlos todavía. Comenzamos a vivirlos, pero son años y años para implementar todo lo que fue escrito en las recomendaciones. Gracias por su presencia, por escucharme. Y si tienen algún comentario o pregunta, no duden en preguntarme.